Este lunes 7 de abril, en Sabiduría para todos los días, vamos a hablar acerca del poder y sus riesgos. Nuestro texto se encuentra en Proverbios 20, versículo número 2. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que podamos compartir juntos nuestra lectura devocional del libro de Proverbios. Aunque la monarquía parece cosa del pasado, pues en realidad no lo es tanto. Sigue habiendo países con monarquías, aunque han cambiado mucho con el paso de los años. Actualmente existen 46 monarquías en el mundo, aunque en algunos países sus gobernantes actúan como monarcas sin que sean realmente reyes en sus países. Las monarquías son de dos tipos. Pueden ser constitucionales, en las que el papel del monarca es esencialmente ceremonial, no tiene poder decisorio, este descansa en un primer ministro o en un jefe de gobierno, o también monarquías absolutas, donde el monarca detenta el poder ejecutivo. La mayoría de las monarquías contemporáneas son de corte constitucional. De las 46 que hemos señalado, 30 son de este tipo. Dentro de ellas están las del Reino Unido, España y Japón, que son muy famosas. Por otro lado, las monarquías absolutistas se encuentran principalmente en países del Medio Oriente. Y vamos al mundo bíblico. Israel tuvo experiencias muy desafortunadas con sus monarcas, ya que la mayoría de ellos fueron malos gobernantes. Al concentrar el poder y la autoridad, podían causar un gran daño a sus ciudadanos y a los países vecinos. Por ello, los proverbios destacan la importancia de evitar provocar el enojo de quienes ejercen, en este caso, el poder y el poder absoluto. Este pasaje nos muestra la importancia que tiene el que nosotros hoy vivamos en sociedades donde la ley está por encima de sus gobernantes. Sin embargo, es también digno de ser reconocido que este ideal aún está muy lejos de ser una realidad en muchos países con instituciones débiles y con escaso desarrollo. Podemos ir dejando algunos aprendizajes desde ahora. Nunca ningún poder debe ser absoluto. El único poder absoluto es el de Dios, y aún así, Dios mismo se autolimita en su poder, respetando la libertad de sus criaturas y actuando con justicia y con amor. Por ello, ningún poder, ya sea económico, político, social o religioso, debe ser absoluto. Todos, sin excepción, deben de estar sujetos a las leyes, deben rendir cuentas y deben de estar sometidos a controles adecuados que protejan de sus excesos a quienes viven bajo su autoridad, porque hay quienes actúan con maldad.
Un ejemplo muy cercano al mundo de la fe, de las iglesias, de la religión, es el movimiento actual llamado movimiento apostólico o neoapostólico, donde el líder, generalmente autonombrado apóstol, concentra todo el poder. En Cancún hay algunos ejemplos de este tipo de iglesias y movimientos. Existen lamentablemente numerosos casos que evidencian las consecuencias devastadoras de este tipo de autoridad absoluta. También es esencial prestar atención a cómo se ejerce el poder en la familia, la escuela, la oficina y el gobierno. En todo ámbito en donde haya una relación de autoridad, esta debe ser siempre puesta bajo la lupa de su examen respecto a la salud de la misma. Uno de los roles de la iglesia es el llamado rol profético, que tiene como uno de sus propósitos señalar los abusos del poder, especialmente cuando se exige fidelidad ciega o se mantiene un secretismo dañino, característico de algunas cofradías medievales. Nadie que pida hacer algo indigno, ilegal o, en su caso, ofensivo, debe ser obedecido. La obediencia a Dios está siempre por encima de cualquier autoridad humana que demande alguna práctica contraria a la palabra de Dios. El secretismo, el secreto, es hermano de la mentira. Y la mentira es la mejor aliada de la perversidad. Las congregaciones, las familias espirituales y las iglesias locales deben protegerse de líderes abusivos, aquellos que emplean su poder, su carisma o su autoridad para hacer daño a niños, a jóvenes, a mujeres vulnerables y a hombres con problemas emocionales. Gracias a Dios, somos muy afortunados porque hoy existen protocolos de seguridad que las iglesias deben de observar para que se conviertan en espacios seguros, donde hay confianza, donde hay cercanía, donde hay afecto, hay también el riesgo de que los límites se transgredan y se lastime a personas vulnerables. Por eso, las iglesias deben de construirse como espacios seguros. No podemos negar que en la mayoría de los casos de abuso, el agresor es alguien cercano, basado en una relación de confianza. Esta es una enseñanza para hoy. Cuidado con el poder cuando se abusa del poder. Proverbios nos hace meditar en ser cautos e inteligentes, de no provocar el enojo, la furia de los reyes. Pero nuestra meditación nos ha llevado justamente a poner bajo escrutinio, bajo la lupa, el uso de la autoridad, algo tan lamentablemente usado hoy para hacer mucho daño, y en esto hay cientos y miles de testimonios. ¿Qué podríamos decirle hoy al Señor? Él ya ha hablado, nos toca a nosotros, a partir de su palabra, darle una respuesta. ¿Cómo podríamos orar? Señor, danos sabiduría para ser sensatos en la forma como usamos nuestro poder, nuestra autoridad, ya como padre, como madre, como esposo, como esposa, como jefe, como maestro, como líder espiritual. Danos sabiduría e inteligencia para observar a tiempo y con cuidado cualquier abuso que demande de nosotros una medida precautoria, una medida que ponga siempre el cuidado de las personas que están en condición vulnerable. Es una gran tarea que este primer inicio de semana, este primer día laboral, lunes, sea de mucha bendición y que el Señor les use donde quiera que ustedes estén moviéndose en sus actividades cotidianas.